Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar entonces la charla El llamado interior, programa, propósito y verdadera vocación. Bueno, un poco lo que quiero compartir es un camino personal, es una búsqueda personal, a su vez es una metodología y finalmente vamos a charlar un poco sobre el programa. Entonces, ¿qué vamos a ver hoy? Hoy vamos a ver mi camino de investigación sobre el llamado interior, sobre esto tan interno y tan personal, cómo es posible comprenderlo y poder trazar un camino pedagógico para poder responder a este llamado interior. Después vamos a ver la metodología para ir desde el propósito hacia nuestra verdadera vocación, un método que he creado para poder descubrir y construir nuestra verdadera vocación. Lo que hice preguntas y respuestas en realidad no lo vamos a hacer porque este es un pedido de, de gente que no pudo asistir a la charla, entonces hoy estoy grabando específicamente este, esta charla para los que no pudieron asistir, todas las que me preguntaron, bueno, si quedaba grabado, bueno, estoy haciendo especialmente esta grabación para ver todo lo que vimos en la charla, pero la parte de preguntas y respuestas no va a estar porque obviamente estoy solo. Y finalmente voy a hacer una invitación a un programa, ya no a esta edición, sino para la próxima edición del programa Propósito y Verdadera Vocación. Entonces, la primera pregunta, ¿es posible que el llamado interior guíe nuestras vidas? No solo poder escucharlo como una vocecita suave, sino que sea la prioridad y que nosotros construyamos nuestra vida y nuestras decisiones en función de esto que sentimos que es verdadero, este llamado interior. Bueno, este es el camino que yo les propongo, es por lo pronto mi búsqueda más importante de poder siempre estar alineado con esta voz interior que nos va guiando, que es nuestra fuente de mayor certeza, de mayor veracidad, de mayor confiabilidad para poder orientarnos en la vida y tomar decisiones más asociadas, más relacionadas con nuestro verdadero ser. Voy a empezar comentándoles un poquito cómo empieza este camino en mi vida, desde dónde yo empecé a registrar que existía realmente este llamado interior, cuáles fueron esos momentos importantes. Mi propio llamado interior comienza con un gran clic. Como sucede habitualmente, uno tiene un gran despertar, un gran momento, algo sucede que uno de repente dice, uy, esto fue un gran clic. En mi caso fue cuando me encontré en una empresa multinacional trabajando ya hacía 10 años con una carrera con posibilidades de seguir adelante, con un buen puesto, viajaba por Latinoamérica y me encontré que ese camino no era el mío, que si yo seguía ese camino iba a estar muerto, que ya estaba muerto en realidad en vida. Entonces ese momento ese gran clic fue tomar una gran decisión. Me acuerdo que estaba con el presidente de la compañía y anoto en un papelito que yo me iba de la empresa, sin saber cómo me iba a ir, sin saber de qué manera, porque tenía una familia. No era posible realmente, pero la decisión estaba tomada. Bueno, ese fue mi primer gran clic. Después van sucediendo más otros clics, pero ese fue el primer gran clic en mi vida. Pero voy a contar un poquito cómo fue entonces este proceso, ¿no? Ese fue un momento muy importante porque yo trabajaba en marketing, investigación de mercado, nuevos proyectos en una empresa multinacional y después, a partir de esa decisión, comienzo como un emprendedor consciente, un proyecto que se llama Urbano y Organicopers, que era un proyecto editorial, de guía, de consultoría y talleres. Los talleres eran de autosustentabilidad y el paso hacia el proyecto con alma. Ya ahí se empezaba a vislumbrar lo que sería mi futuro y mi actualidad, ¿no? Pero lo que acá sucede es que se produce otro gran clic. Después de otros 10 años de tener mi propio proyecto, de vivir de este proyecto, siento muy profundamente que mi trabajo tenía que ser con personas, no tanto con proyectos mismos. Esto está muy explicado en el curso ¿Dónde están mis talentos? Y en los últimos años, hasta hoy, desarrollo y creo el proyecto Alma Mater, desarrollo del proyecto del potencial interior, donde es un proyecto de guía en propósito y verdadera vocación y mentoría, acompañamiento para el desarrollo de proyectos con alma. Entonces ustedes pueden ver como en algún caso, en algún sentido, muchas veces yo digo un poco en chiste, pero es verdad, soy el peor de, el
peor ejemplo en el mejor de los sentidos, porque a mí me costó mucho poder estar haciendo hoy lo que siento que tengo que hacer, porque tengo que pasar por una empresa, tengo que pasar por un propio proyecto personal hecho a mi medida, y sin embargo otros 10 años, y sin embargo sentir que ese proyecto había llegado a su fin, que había cumplido un ciclo y tenía que empezar esta nueva etapa que es hoy día con Alma Mater. Bueno, presentado un poquito mi camino personal, vamos ahora a ver con más detalle cuáles fueron estas primeras señales, cómo se fue dando este camino, esta construcción de este camino. Bueno, la primera señal en el camino fue hace muchos años con un concepto que se llamaba el punto ciego, un autor que se llama Otto Scharmer del MIT en Estados Unidos. Él planteó esto, dijo: conocemos bastante sobre lo que las personas admiradas o ciertos líderes hacen y cómo lo hacen, pero sabemos muy poco acerca del espacio interior, el origen desde el cual operan. Esto para mí fue la primera gran revelación, porque yo estaba buscando una confirmación en el mundo de alguien que me dijera que esto que tenemos en el interior era lo más valioso, que desde ahí había que construir los proyectos, de ahí había que tomar las decisiones. Y acá aparece alguien del ambiente académico, un ambiente muy riguroso como el MIT, y dice a todo el mundo, sacando un libro que se llama Abordando el punto ciego de nuestro tiempo, en ambientes empresariales, en ambientes académicos, él dice: lo más importante no lo conocemos, que es el espacio interior desde el cual operan estas personas que a veces admiramos. Yo dije, bueno, entonces acá hay alguien que está con mucha contundencia diciendo esto que yo sentía tan claramente. Después escribí un artículo que se llama Los 35, todos somos expertos en algo, pero en el fondo no sabemos en qué. Porque ya, si desde los 25 que terminamos la escuela, que podemos terminar una carrera universitaria, hasta los 35, 10 años algo hicimos. Algo, por más erráticos que hayamos sido, algo hemos hecho con mucha especialización. Somos expertos en eso, pero no sabemos cuál es el espacio interior, qué es lo que está por dentro, que está sosteniendo eso que hemos hecho. En el fondo no sabemos en qué es, porque en el fondo lo que sostiene eso en lo que somos expertos tiene que ver con esta cualidad más interior, con este espacio interior, que hoy nos vamos a ir metiendo a ver bien de qué se trata. Pero la primera gran revelación en este camino, esto era como un acercamiento, esta primera señal que vimos antes era como un primer acercamiento, pero la primera gran revelación fue hace algunos años, cuando descubrí que existían 7 cualidades esenciales o rayos, y que una era la nuestra. O sea, si existen 7 energías y una es la nuestra, uno dice, bueno, ¿cuál será, no? Si nuestra identidad está definida por una de estas 7 cualidades esenciales o rayos, descubriéndola sabremos quiénes somos y a qué ser fieles. O sea, vamos a tener una posibilidad de apuntar hacia algún lado, porque si no, no sabemos a qué tenemos que orientarnos, con qué tenemos que alinearnos. Entonces, sabiendo que existen 7 cualidades esenciales, que también se llama rayos, que también son 7 energías que atraviesan todo lo que está vivo, todo lo que tiene vida, tiene una de estas 7 energías. Esto es una realidad, no es una interpretación, no es una teoría, no es una creencia. Entonces, qué interesante, esta fue una primera revelación, porque tenemos una posibilidad o una oportunidad de tener una información mucho más clara para poder ir en esa dirección a buscar quién realmente somos. Ahora vamos a entrar en el propósito, que era la propuesta para hoy. Y el primer punto del propósito es saber lo que no es el propósito, porque se confunde muchas veces el propósito con cosas que no son. Entonces vamos a ver qué es lo que nos aleja del propósito, cuáles son esos conceptos, esas ideas que nos alejan del propósito. Entonces la confusión es confundir el propósito con una pasión. Una pasión está en el cuerpo emocional, en el cuerpo de las emociones, de los sentimientos, de los deseos. Una pasión no puede ser el propósito. Lo que nos gusta, también lo que nos gusta puede ser una mezcla de emociones, deseos, sentimientos. Lo que nos gusta como deseo no puede ser el propósito tiene que estar más arriba. Una idea que fue a ser muy buena, una idea encantadora, no deja de ser una idea en el plano mental, no es el propósito. Una gran meta personal, tenemos un gran objetivo y nos parece ese objetivo que hasta es bueno, sí, pero no es el propósito. Entonces, teniendo en claro esto, ya estamos dejando algunas ideas de lado para ir metiéndonos de lleno en qué es el propósito. Entonces, ¿por qué estas ideas no son el propósito? Porque pueden ser condiciones necesarias, pero no suficientes. Esta es la razón
por las cuales no son el propósito. Son condiciones necesarias, pero no suficientes. El propósito marca una intención, una orientación, pero sobre todo un ideal. Ese ideal, ese sentido de ir hacia un lugar con mayor sentido es el propósito. Es algo intangible, es algo que sintiéndolo absolutamente verdadero no lo podemos sentir como algo que forma parte de nosotros, sino que está por fuera de nosotros y generalmente tiene que ver con el bien común, con la comunidad, con el servicio, con la fraternidad. No es algo que es para nosotros solamente para disfrutarlo nosotros. Marca un ideal, eliminar el hambre del mundo, que no haya más guerras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nace el llamado de ir hacia una vida con más sentido? En el alma. Entonces acá empezamos a traer la idea de propósito relacionada con el alma, porque es real que el propósito está en el alma. Pero vamos a ver lo que en verdad somos, porque cuando decimos alma parece algo esotérico, abstracto, raro. No, forma parte de nosotros, es un cuerpo. Tenemos la personalidad, tenemos el alma, que es lo espiritual más cercano, tenemos el cuerpo de luz, tenemos la mónada o espíritu, y de arriba tenemos más cosas, pero estos son los cuerpos principales. Entonces fíjense cómo acá aparece el alma ya como un cuerpo, no tanto como una idea abstracta. Es algo que realmente tiene peso en nuestra vida si hablamos de llamado interior, y está relacionado con la personalidad. El primer reconocimiento comprobado de la existencia del alma llegará de entre los pensadores de la raza, acontecimiento que será resultado del estudio y análisis que harán los psicólogos del mundo sobre la naturaleza del genio y la significación del trabajo creador. ¿Qué significa esto? Que cuando estamos creando algo, aunque acá parece que la cuestión de genio está tan lejos, todos podemos ser genios, todos podemos tener momentos de gran inspiración. ¿Y esto de dónde viene? Esto es el tibetano, que es un maestro, fue un maestro espiritual, nos cuenta que de esta manera se va a reconocer el alma cuando se pueda interpretar de dónde nacen el genio y el trabajo creador, y que la psicología deje de ser una psicología que busca entender las patologías y las problemáticas para entender lo que está por encima, lo que viene de lugares elevados, lo que viene del alma, como el trabajo creador y el genio. El propósito está en nuestra alma, entonces es correcto para ubicarnos geográficamente. Estamos diciendo propósito y fíjense que no estoy diciendo misión, porque la misión está por encima del propósito, viene del espíritu. Hoy no es el foco, pero el propósito sí, y el alma sí pueden ver y pueden decodificar con qué tiene que ver esa misión, porque obviamente todo está conectado. Si bien el alma no encarna la misión, el alma sabe perfectamente cuál es la misión. Entonces en el propósito obviamente está implícita la misión. El propósito es un sentido de vida, entonces sin propósito nuestra vida no tendría sentido. Entonces qué interesante, porque uno dice, bueno, es un sentido, y fíjense qué importante que es el sentido, porque si no tenemos propósito, no tiene sentido nuestra vida, no tiene orientación, no tiene un verdadero ideal. Víctor Frank, que escribió el libro El hombre en busca de sentido, él hablaba de la voluntad de sentido, la voluntad de ir hacia una búsqueda de mayor explicación, de explicaciones más profundas, de un verdadero sentido de nuestra vida. No tendría sentido, ¿por qué? Porque estaría desconectada de nuestra alma. Entonces, fíjense qué importante que es para este sentido, este propósito, que nuestra vida esté conectada con nuestra alma, que nosotros de alguna manera, de las mil maneras que pueda, porque cada uno lo puede encontrar a su manera, algunos lo encuentran ayudando de determinada manera, otros lo encuentran en su trabajo concreto todos los días. Lo ideal es que esté nuestro trabajo, ese es mi camino, es mi propuesta, porque aquello a lo que le dedicamos la mayor cantidad del tiempo es nuestro trabajo. Entonces nuestro trabajo no puede estar disociado de aquello que verdaderamente somos, de nuestra alma. Detrás del llamado interior está el propósito de nuestra alma. Entonces fíjense qué interesante, tiramos de la cuerdita del llamado interior y quién aparece por detrás, aparece nuestra alma. Conocer nuestro propósito implica conectar con la energía de nuestra alma. Y existen 7, como dijimos antes, energías sagradas. 7 energías que permean todo lo que está vivo, como dijimos antes, que son llamadas también 7 rayos.
Entonces acá volvemos de vuelta al tema de nuestros rayos y la pregunta: ¿cuál será el rayo de nuestra personalidad? ¿Cuál será el rayo de nuestra alma? ¿Cuál será esa cualidad que nos hace únicos? Obviamente son 7, pero cada uno lo vive de una manera muy particular, muy especial, y no hay dos personas, no hay dos almas que vivan esta energía de la misma manera. Esa energía desciende de un lugar muy elevado y desciende pura, pero cuando la vivimos con nuestro pasado, con nuestro futuro, con nuestro medio ambiente de hoy, es una vivencia única y particular. Conocer nuestro propósito implica conectar con la energía de nuestra alma. Otro de los temas que tenemos para hoy relacionado con el propósito: ¿cuál es la pregunta que nos puede llevar al propósito? Porque si sabemos y tenemos bien claro que existe, que podemos preguntarnos, es más, hasta podemos preguntarle al alma. ¿Por qué decimos la pregunta? Porque la pregunta es muy importante. La pregunta es fundamental. Si podemos hacernos una pregunta, por ley vamos a tener respuesta. El problema es que generalmente no damos en la tecla con las preguntas, no nos hacemos las preguntas correctas, no nos hacemos la pregunta que nos quema, la pregunta del propósito. Me gusta decir la pregunta que nos quema porque es una pregunta que casi es como una necesidad tan profunda y tan grande que no podemos vivir si no tenemos respuesta. Entonces, qué importante es poder empezar a preguntar, empezar a hacernos la pregunta correcta. ¿Cómo vamos a llegar a algún lado si no sabemos a dónde queremos ir? Entonces, una tarea que uno puede tener es pensar cuál es la pregunta esa que hoy casi es de vida o muerte. Pero si no tenemos esa pregunta, hay una pregunta mucho más simple. ¿Por qué? Cada vez que hacemos algo, ¿por qué estoy haciendo esto? Y esta pregunta nos lleva a algo interior, nos lleva a una búsqueda de sentido. Entonces ahí está el propósito. El alma responde a la necesidad que pulsa en una pregunta verdadera. Entonces acá está la clave. Tiene que ser una pregunta verdadera. Si hacemos la pregunta, la respuesta viene automáticamente por ley, por precipitación, y es la forma que tenemos desde el mundo material de conectar con mundos superiores, con mundos espirituales, hacer descender lo que realmente necesitamos. El alma responde a la necesidad que pulsa en una pregunta verdadera. Tiene que haber también una necesidad. Si no hay una necesidad que nos está pulsando, que nos está casi brotando desde adentro y que está manifestada a través de esa pregunta, el alma no puede responder. Pero cuando está en esa necesidad y se plantea y se plasma desde la pregunta, el alma responde. Bueno, hasta aquí una síntesis del marco de mi trabajo relacionado con el propósito. Ahora vamos a ver ya algo más concreto. Vamos a ver mi modelo de verdadera vocación, que lo llamo verdadera vocación. Es un modelo que involucra 4 patas. 2 patas tienen que ver con el mundo exterior y 2 patas tienen que ver con el mundo interior. Son 2 claves en el mundo exterior y 2 claves en el mundo interior. Las primeras son los talentos y capacidades. Talentos y capacidades son nuestras mejores herramientas, pero muchas veces permanecen ocultas, muchas veces nos da miedo asumir estos talentos y capacidades. Bueno, mi modelo tiene una técnica para poder clarificar cuáles son nuestros talentos y capacidades. Estos talentos y capacidades están relacionados con un lugar físico, con un espacio vital. Si este lugar no existe, no podemos desarrollar estos talentos y capacidades. Entonces acá tenemos 2 patas bien prácticas y muy importantes. El espacio vital a veces no existe, entonces a veces hay que crearlo. Esto genera un círculo virtuoso. ¿Cómo se activa este círculo virtuoso? Con una necesidad exterior. Hay algo que hacer, atender una necesidad desde el mundo exterior. Esto es lo más superficial y está dentro de mi modelo y está dentro del programa, pero a mí lo que más me interesa es partir desde aquí, de la cualidad esencial y los dones, porque esta es la parte que hablamos de los rayos, es lo que más nos representa, es nuestra identidad. Entonces, si es lo más desconocido, es lo que menos se aborda, y mucho más cuando se habla de vocación. Yo quiero que se olviden todas las ideas que concibieron de vocación, porque esto no tiene nada que ver con lo que se conoce habitualmente como vocación. Es un enfoque absolutamente
diferente que integra las cosas exteriores, pero no hablamos de carreras, de trabajos, todo eso. Hablamos más de la parte interior y por añadidura y decantación queda clarificado esta orientación de hacia dónde tenemos que dirigirnos, ya sea en nuestras carreras o en nuestros trabajos o en lo que queramos hacer en la vida, proyectos. Esta cualidad esencial está conectado con determinados temas de interés y nos va a dar una visión inspiradora. ¿Qué significa? Que el tema de interés es un marco, es algo que marca conceptualmente aquello a lo que yo me dedico, a lo que quiero pasar la mayor cantidad de tiempo en mi vida. Y si yo me puedo ver en ese lugar, se genera una visión inspiradora y es una buena confirmación de que ese tema de interés es el nuestro, que es un tema de interés válido para nosotros. Si ese tema de interés no nos genera una visión inspiradora, no nos podemos ver hacia el futuro, significa que automáticamente que ese tema no es, o que ese tema falta darle una vuelta de tuerca, porque capaz que yo trabajé mucho tiempo en algún ambiente, soy maestro en determinada cosa, y capaz que hace falta especializarme, capaz que ya el tema de interés no me atrae tanto, porque en realidad tengo que darle una vuelta de tuerca, tengo que encontrar un ámbito de mayor especialización. O a veces es un cambio radical, ese tema de interés cambia porque internamente ya estoy en un lugar o en un proceso de mayor conciencia y cerré una etapa, cerré un ciclo, como me pasó a mí, como yo les conté antes, y tal vez ese tema de interés cambie, ¿no es cierto? En mi caso cambió, yo siempre... O cambió o se fue mostrando de a poco. Al principio, cuando empecé Urbano y Orgánico, estaba enfocado en la naturaleza, en ser la voz del alimento natural, la voz de la naturaleza a través del alimento. Y hoy día mi tema de interés ya no es eso es un marco, eso es un marco muy importante para mí, para mi vida, pero no es el foco de mi vida. Mi vida tiene que ver con el alma y la vocación. Ese es el foco. Entonces fíjense cómo esto del llamado interior se va a veces, no es que hay un llamado definido y ya es así para toda la vida, uno va haciendo cambios y va procesando y va cambiando y va evolucionando y ese tema de interés muchas veces cambia. Esto se genera, este círculo virtuoso, cuando existe esta necesidad interior de responder al llamado. Nadie viene de afuera y nos hace mover esto, simplemente o puede ser que sea de afuera, pero finalmente resuena en nuestro interior. Entonces, este es el concepto, el modelo de verdadera vocación, que es mi propuesta para trabajar con ustedes en estas 4 patas en el programa Propósito y Verdadera Vocación, que ahora vamos a ver. Pero antes de entrar al detalle del programa, vamos a ver cuál es la perspectiva de mi trabajo, que yo llamo pedagogía del alma. ¿Qué significa esta unión del mundo exterior con el mundo interior? El mundo interior lo podemos llamar verdadera vocación, pero de ahí vamos hacia dónde, hacia el mundo exterior, al proyecto con alma. Entonces, si ustedes vieron, antes yo conté que ayudaba a las personas a guiar en proyectos con alma. Bueno, esto tiene que ver con el mundo exterior, con manifestar ese proyecto con alma, que es una continuidad natural de la verdadera vocación. Esto para saber y tener un marco conceptual y que ustedes me conozcan más de qué lugar yo trabajo. Pregunta: ¿te gustaría que te acompañe paso a paso en este camino? Bueno, si es así, existe el programa Propósito y Verdadera Vocación. Ya estamos iniciando una edición ahora en noviembre, pero próximamente, en algún tiempo, en un par de meses más, va a estar la posibilidad de seguir trabajando. Entonces, te voy a hacer una invitación a un programa claro y completo para descubrir quién realmente eres, fortalecerte y poder responder al tu llamado interior. ¿Cuál es la hoja de ruta? En el módulo 1 vamos a ver los síntomas del despertar del llamado interior. ¿Qué es lo que empieza a aparecer antes de este llamado, antes de que este llamado se haga bien fuerte? Empiezan a aparecer situaciones que son de crisis, son de desmotivación, son de incertidumbre, son de miedo. Entonces, esto no son situaciones que tenemos que sacárnoslas de encima, sino que son síntomas del despertar. El mapa del alma, cuál es el camino que tenemos que ir recorriendo para poder realmente ir hacia una vida con propósito. El camino es el propósito. ¿Cuál es el módulo 3? La metodología de propósito y verdadera vocación, más en detalle. El módulo 4 ya nos metemos de lleno en los rayos, la cualidad esencial que nos da esos dones, que son algo que viene con nosotros porque no los desarrollamos, no los buscamos, simplemente ya llegan incorporados a nosotros. El módulo 5 es el tema de interés y la visión inspiradora, es definir el tema de interés y visión inspiradora. El módulo 6 son los talentos y capacidades
que es un curso dentro de un curso, o sea, un curso dentro de este programa, pues es bastante largo, en el sentido que son varios videos, no es tan largo en tiempo, pero son muchos videos. El espacio vital también, cómo clarificamos este espacio. El módulo 8 es propósito de vida. Entonces, si bien hablamos al principio de propósito de vida, acá vamos a ver algunas claves de la carta natal astrológica para poder tener información específica ya sobre nosotros mismos. No información general, sino información puntual de nosotros. Y el módulo 9 o trabajo práctico es lo que sería mi garantía, lo que yo quiero que ustedes logren, que es una frase, poder materializar con una frase. En principio, mi verdadera vocación es. Decimos en principio, ¿por qué? Porque sabemos que puede cambiar. Cuando yo empecé Urbano y Orgánico, mi verdadera vocación es crear un medio de comunicación para poder transmitir la voz de la naturaleza. Pero ya hoy, no, hoy tiene que ver con el ayudar a personas a responder a su llamado interior. ¿Ven cómo va cambiando? Entonces, en principio, mi verdadera vocación es mi garantía de que yo quiero que ustedes logren esto. Si ustedes no lo logran, yo me voy a comprometer para que así sea. Entonces, esta es la vista de la plataforma por dentro. A la izquierda tenemos las clases, tenemos los videos y puede ser que haya algún texto también en algunos casos, y tenemos los videos y vamos continuando, vamos poniendo siguiente y vamos avanzando en cada uno de los módulos. ¿Cómo trabajaremos? Cada semana se activará un módulo en la plataforma con las clases en vídeo y el material de trabajo. Cada participante enviará por mail las tareas y las consultas. Cada semana habrá una clase online con material complementario y con respuestas a todas las preguntas e inquietudes. Y un grupo de WhatsApp o Telegram para estar unidos y sintonizados. Son pequeños grupos, son grupos muy pequeños donde yo trabajo personalmente. El grupo es un grupo muy sintonizado. ¿Cuáles son los requisitos? Sentir el llamado interior. O sea, si no hay un registro de que existe este llamado interior y uno quiere responder, esto lamentablemente no es para esas personas. Ser mayor de 30 años, puede ser que tenga 29, sí, está bien, no hay problema. El tema es que hay una madurez, esto no es para los jóvenes de 17, 18, 19, por eso, aunque se habla de vocación, no tiene nada que ver con lo que habitualmente se conoce como vocación. El inicio, en este caso, es el 14 del 11, pero esto está grabado para los que quieran sumarse más adelante. ¿Cuál es la inversión? En este caso puede ser que haya algún ajuste en el futuro, pero hoy es de 14.000 pesos en 3 cuotas sin interés. Hay 2 semanas de reembolso por si alguien ingresó y no era lo que esperaba. No hay ningún problema, no es el objetivo tener ningún dinero de gente que no quiera participar, obviamente. Pero hay una garantía en un 100%. La garantía es que la declaración de verdadera vocación, en principio mi verdadera vocación es mi garantía, porque yo me voy a comprometer a que si no lo logran en el programa, lo podamos lograr individualmente con los encuentros personalizados que hagan falta hasta alcanzarla. Entonces hay una total garantía. Aquí está, en esta dirección web, que después yo se les voy a pasar el programa completo. Y si te resuena esta propuesta, pero tienes preguntas o dudas, siempre hago una entrevista previa para confirmar realmente si este programa es ideal para ti en este momento. Así que yo quería agradecerles por ver este video, por ver esta grabación y que tengan cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, me pueden escribir por email, me pueden hacer algún comentario en el video y me va a encantar ponerme en contacto y poder, bueno, seguir ayudando para que más personas puedan responder a su llamado interior y puedan transformar este llamado interior en un proyecto con alma. Muchas gracias y nos vemos pronto.